Buenas noches, vamos a empezar. Hoy nos tocaría continuar un poquito con lo que era introducción a C++ Builder. Vamos a ver la segunda parte, que es la programación ahora del algoritmo, y a la vez vamos a hacer una breve introducción a lo que va a ser nuestro tema número 1 en el fondo, que es recursiones o algoritmos recursivos, ¿ya? Entonces, primero vamos a tratar de barrer algunos conceptos que es necesario tenerlos claros a la hora de hacer la programación de un algoritmo. Y para ello, primero vamos a abrir el Drive, voy a compartir toda la pantalla, ¿ok? Vamos a abrir primero el lenguaje que esté disponible. Ahí va. Y bueno, mientras esto se va abriendo, lo que vamos a ver principalmente hoy va a ser lo que es la definición de proceso sub o la función, que es un proceso que devuelve un valor calculado, ¿no? La definición de variables, operadores y la traducción de las estructuras algorítmicas a C++, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo que es importante, ¿no? Necesitamos poder traducir nuestros algoritmos porque vamos a requerir crear algoritmos recursivos y por ende vamos a necesitar también probarlos. Entonces, una de las formas más rápidas para nosotros es llevar el algoritmo a un lenguaje de programación y hacer que el compilador lo ejecute para ir verificando lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, entre los principales fundamentos de un programa, pues tenemos que tener claro que esto va a variar de un lenguaje de programación a otro, de acuerdo a la estructura que ellos tienen, pero si hablamos de lo que es el C++ Builder, normalmente un proyecto que representa una aplicación está conformada por lo que es el archivo del proyecto, un archivo con la expresión cbproc. Normalmente este archivo es solamente como un administrador del proyecto, ¿ya? Ahí no está reflejado nada del código que tú vas a crear. Sin embargo, normalmente a veces confunden, ¿no? Cuando les digo, pues envíenme el programa del proyecto que hicieron y a veces me mandan solo este archivo y con ello no puedo ver nada más que el proyecto, que es el enganche de todos los módulos que tiene, ¿sí? Entonces, lo que realmente importa del proyecto que van a crear es la definición del formulario, el archivo DFM, el archivo CPP, que es donde va el código fuente, y el archivo .h, que normalmente está pegado del CPP. Si hablamos de un programa clásico de C++, normalmente es un programa orientado a objetos, en el cual el archivo .h tiene el prototipo de la clase, básicamente la definición de los procesos y funciones, y luego tenemos el CPP, que utiliza el .h para implementar cada proceso o función que ha sido definida en el .h, ¿no? Y luego el DFM es el formulario que tiene todos los objetos que normalmente interactúan en la parte de la interfaz del usuario. Entonces, normalmente un proyecto está conformado por estos 4 archivos. Entonces, lo ideal es siempre cada aplicación que hagamos lo grabemos en una carpeta independiente, ¿no? Entonces, veamos, ahorita ya debió abrir el embarcadero. Ahí está. Entonces, acá lo primero que voy a hacer es decirle menú file, new, BCL, aplicación de C++ Builder, ¿no? Entonces, ¿qué es la que estamos utilizando? Una vez que él esté armado, acá lo que es el esquema del proyecto, es decir, arma los archivos CPPH básicos que va a necesitar, me muestra en pantalla y yo le voy a decir primero menú file, sabe all. Esta es nuestra práctica número 2, entonces lo que voy a hacer es grabarlo dentro de los laboratorios que estamos haciendo. Bueno, acá creo que ya hice una discriminación del 2022.
No, vamos a ver dónde estuve grabando la clase anterior, creo que se me fue. Ujú. Sí, se me fue el tema de, bueno, de Bueno, ahí diferencia. tenemos Acá lo vamos a diferenciar como 2, 20, 22 o 2, 22. Y acá dentro de esta carpeta voy creando los proyectos de este semestre, ¿sí? Acá le vamos a poner, por ejemplo, demo 2. Y dentro de esta carpeta, miren, ya está grabando el primer CPP. Luego de definición H del proyecto, que es otro archivo. Y aquí está el CVPROC, que ya habíamos visto en la anterior diapositiva. De todas maneras, si tú te vas al explorador de soluciones, tú puedes verificar que ahí está el CPP, el DFN y el H, que conforman el módulo Unit 2 en este caso, y el proyecto sería Project 2, ¿no? Ahora, el proyecto ya está grabado, y yo siempre recomiendo, ¿no? Primer paso, crear el proyecto, que puedo ir anotando. ¿Sí? Entonces vamos a poner paso 1, crear el proyecto. En el paso 2, grabar en una carpeta conocida. Es decir, que sepas bien dónde está grabando. A veces le dan grabar y no se dan cuenta de dónde se está grabando. Y bueno, en el paso 3 recomiendo analizar el problema y diseñar análisis del problema. ¡Feliz Paso 4. Miren, si siguen así, voy a retirar a la persona sin siquiera avisar. ¿Ya? Por favor, tengan cuidado con los micrófonos. En el siguiente paso, diseñar la interfaz. Es decir, trabajar en lo que es el formulario. Recuerden que del análisis del problema, tú vas a tener bien claro qué va a ser entrada, qué va a ser proceso, qué va a ser salida. Entonces, tú en la interfaz normalmente vas a tener que agarrar lo que es la entrada, la salida, o sea, identificar cómo vas a introducir datos a tu algoritmo, cómo vas a emitir salidas de tu algoritmo y obviamente el proceso, ¿no? Ahora, estos 3 elementos para nosotros no es muy difícil de trabajar en la interfaz. Recuerden que para entrada dimos algunos objetos, para salida otros tantos y para el proceso, pues hay varios, pero yo trabajé simplemente con uno que es el botón, ¿sí? Botón para proceso, para salida, recuerden el edit, ¿sí? Y para entrada de datos, bueno, para entrada normalmente usan también el edit, y la salida es la que podías usar el edit o el label, aunque yo prefiero utilizar el edit, ¿sí? Entonces ahí más o menos estoy identificando lo que vimos clase anterior y lo que ahora voy a necesitar, ¿ok? Bueno, y una vez que ya tengas esto, pues la interfaz diseñada, el siguiente paso para mí va a ser simplemente doble clic sobre el botón para escribir el algoritmo, ¿sí? En C++, ¿ok? Entonces, cuando vayamos a escribir el algoritmo en C++, vamos a preguntarnos por algunos elementos. Entonces, primero, proceso o función. ¿Qué va a ser? ¿Un proceso o una función? Vas a tratar de vaciar, vamos a llamar así, vaciar a variables las entradas que están en el formulario. Y una vez que hayas hecho eso, pues vas a implementar el algoritmo en C++. Y para implementar el algoritmo en C++, una de las primeras cosas que hay que revisar es definir variables, ¿no? Las necesarias.
Y luego traducir mediante las estructuras algorítmicas. Estoy escribiendo todo lo que yo hago y pienso hacer. Ahorita les voy a mostrar que en el fondo esto es lo básicamente, lo que principalmente se hace, ¿sí? Traducir mediante las estructuras algorítmicas, ¿no? Todo lo que es la definición del algoritmo que seguramente has pensado, lo tenés ideas. Entonces, para poder hacer un ensayo de esto y mostrarles que en la pequeña ayuda a memoria que les he hecho en esta parte está lo importante, es decir, que pues si bien no es completo, está lo más importante para poder hacer el trabajo. Vamos a poner un enunciado y luego vamos a trabajar el enunciado y van a ver ustedes que cada vez que necesite algo voy a recurrir a mi ayuda a memoria para poder trabajar, ¿ya? Entonces el problema dice algo que ya conocen ustedes, ¿no? El algoritmo genere los n términos de la serie de Fibonacci. Entonces, el problema es que tenemos que mostrar a la serie de Fibonacci en pantalla, ¿sí? Ese es nuestro problema. Yo sé que algunos ya se han acordado, no tienen claro, pero pues para los que no, esta es una serie muy fácil que parte del 1, básicamente del punto de partida de 1 y 1, primer elemento, segundo elemento, y a partir de ahí el tercer elemento, por ejemplo, va a salir de la suma de los dos anteriores. 1 más 1 es 2, entonces ahí está el tercer elemento. El cuarto elemento va a ser de la suma de los dos anteriores. El cuarto va a salir de sumar estos dos, entonces 2 más 1 es 3. El siguiente va a salir de sumar los dos anteriores, 2 más 3 es 5. Y así, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, así sucesivamente. Entonces, esa es la famosa serie de Fibonacci. Tiene un montón de aplicaciones. Y bueno, es muy curioso el ejercicio porque de repente aquí vamos a partir la introducción del siguiente tema, ¿no? Pero vamos, creamos primero el algoritmo utilizando C++. Entonces voy a poner a un ladito la idea que tengo, lo que voy a hacer. Y aquí a la izquierda vamos a tratar de tener a la implementación en embarcadero. Sí, entonces ahí tengo, bueno, yo partido en dos la pantalla, ¿sí? Y empecemos primero. Dice, bueno, crear el proyecto, ya lo tengo, grabe el proyecto, ya está. Analice el problema, identifique entrada, proceso y salida. Bueno, ahí un ratito vamos a hacer eso que no habíamos hecho antes. Ahí está el problema. Bueno, yo creo que aquí la entrada es n, que es el número de elementos de la serie. La salida es la serie misma, ¿sí? Es la serie. La serie conformada por esos resultados que estamos viendo, pues ahí, ¿no? Y ahí va. Entonces ya tengo la entrada, la salida, y pues ahí yo pudiera decir, la salida puede ir en un string, en una cadena, o puedo mostrar elemento por elemento con un MSG Box, que es lo más fácil, o puede desafiarme y utilizar una grilla para la salida, ¿no? Entonces, de aquí ya yo tengo que ir pensando con qué voy a hacer cada paso, ¿no? La entrada la puedo hacer con edit, la salida dependerá de lo que yo, de habilidad, si yo sé usar bastante bien el string grid, para mí es ideal, ¿sí? String grid, ¿qué más? Para salida puede ser incluso un edit, ¿sí? Un edit, porque la serie puedes concatenarla y armar una cadena que tenga los elementos de la serie. También puedes utilizar, yo creo que es el más flojo esta forma, pero estás apurado, te ayuda, un show message, ¿sí? Entonces, ahí está algunas ideas de cómo voy a hacer la salida. Y pues
Selecciono de acuerdo a mi habilidad, o lo que es mejor, ¿no? Luego el proceso no va a cambiar, voy a seguir utilizando en el proceso el botón, ¿sí? Ya, ya tengo el paso 3 bien definido, ¿no? Recuerden que aquí estoy tratando de anotar la secuenciación de esos pasos que me ayudan a mí a recordar qué hay que hacer, ¿no? Entonces, ya estoy en diseño de interfaz, básicamente, ¿no? Ya sé cómo lo voy a armar en la interfaz, entonces directamente voy al formulario, tratando de recordar esto que he armado. Entonces, todo esto que he escrito ocurre en nuestra memoria, en nuestra cabeza. Rara vez van a estar ustedes anotando, yo lo estoy haciendo para hacer una secuenciación de cómo armo el algoritmo, cómo armo la solución. Y obviamente ya de aquí para adelante cada uno hace de acuerdo a su propio criterio o lo que le parece mejor, lo apropia según su condición. Entonces, vamos ahora a la interfaz, ahora sí puedo trabajar. Va por ahí. Miren acá. Ok, entrada. Número de elementos de la serie. Ah, qué fácil. Voy a jalar un label para primero etiquetear y un edit. Ahí va. Y aquí va a decir en el label número de elementos de la serie. Mientras más explicativo sea la etiqueta, mejor, ¿no? Y ahí en vez de edit, que diga 1, ¿no? Bueno, o que esté vacío, creo que es más prudente. Ahí está. Entonces ya tengo la entrada. Ahora sí tengo que tomar la decisión. La mejor salida para mí definitivamente es la grilla. Entonces buscaremos al Data Grid View. O perdón, al String Grid. Sí. Al String Grid. Y ya le voy a dar la forma de una lista tipo vector. ¿No? Vamos a algunas propiedades del string grid. Miren, no moví muchas propiedades, ¿no? Ya ustedes en la práctica recuerden que tienen font, etcétera. Yo aquí estoy yendo a lo rápido, pero la grilla requiere algo, ¿no? Que es, por ejemplo, el row count, el número de filas. Le voy a decir una sola fila, el call count. El número de columnas también lo voy a poner en 1 porque eso va a definirse en función al valor que vaya en esta caja de texto. Ok, ¿qué más? El fixed, que habíamos hablado en clase anterior. El fixed calls en 0 y el fixed rows en 0. Me parece perfecto, está bien para mí. El Go Editing en Options no es necesario configurarlo porque por defecto el Go Editing de esta grilla es en falso. Pero igual lo puedes verificar en Options. El Go Editing, fíjense, está en falso. ¿Ok? Bueno, tengo entrada, tengo salida, me falta el botón para el proceso. Acá le vamos a poner un nombre clásico en Caption. ¿Sí? De generar la serie. O sea, acá entendamos de que ni bien le dé clic en el botón, mi algoritmo debe ir y recuperar el valor de la caja y mostrar en pantalla, en la zona de la grilla, los elementos de la serie de Fibonacci, ¿no? Todavía miren, como que era tan fácil el problema que pude identificar muy rápido entrada, salida, proceso, pero me como abstraído del cómo voy a mostrar los elementos de la serie. Fíjense que en mi análisis no hablé todavía de eso. Es que lanzaba el problema a mi memoria y por la naturaleza que él tiene, yo sé que esta va a ser la interfaz, ¿no? Que si hay un cambio va a ser leve. Y ahora mientras estaba procesando yo esto, a la vez
ya fui pensando en cómo voy a armar la serie aritmética o la serie de Fibonacci más bien, que debe generarse al clic en el botón generar. Entonces, es buena idea dar el problema a nuestro cerebro y un ratito entretenernos de repente con algo distinto. Es probable de que sea más fructífero para algunos de nosotros que sentarnos 2 horas a analizar la serie y decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, démosle un tiempo de fresco al cerebro, ya que sabe el problema que tenemos que resolver, para que él vaya cruzando información con lo que ya tiene conocido, para que vaya viendo relaciones con otras series de repente, y ahí ya está algo ya armado, y con eso voy ahora comenzar a concentrarme en lo que es el proceso mismo de solución del problema. Porque ahora dice que al doble clic yo debo empezar a pensar si voy a construir un proceso o función, y eso es pues lo que hay que pensar aquí. Bueno, si voy a mostrar la serie numérica, a mí no me conviene tal vez que sea una función, a no ser de que la función devuelva toda la serie completa, ¿no? Una función que me devuelva toda la serie, eso sería interesante. Otra forma puede ser de que un proceso vaya generando los elementos de la serie y no me devuelva nada, ¿sí? Entonces, yo voy a irme por la vía más sencilla, les comento. Voy a utilizar un llamado sub, que es más bien la definición del proceso, ¿sí? Entonces voy a utilizar el sub y no la función, porque no quiero disolver el valor calculado, quiero que en una secuencia de pasos genere la serie, ¿ya? El siguiente paso es vaciar las variables de entrada que están en el formulario. Bueno, vamos entonces a implementar siguiendo estos pasos recomendados. Bueno, clic al botón. ¿Dónde me mandó? Observen que él aquí dice Unido CPP. De estar en el formulario, ojo, acá me ha mandado al archivo CPP, que es donde yo puedo escribir mis algoritmos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy dentro del clic del botón, y yo aquí debería hacer todo lo necesario para que se genere la serie numérica. Entonces, una recomendación es, acá lo primero es vaciar a variables las entradas que tiene nuestro programa. Entonces hay que definir variables. Muy bien. En la entrada tengo el número de elementos de la serie. Ok, un tipo de variable, assigned int, ¿sí? N, pensando que n va a ser pues la variable que va a tener el número de elementos de la serie. Y luego digo n que sea igual a, y voy a buscar la caja de texto del formulario que se llama edit1, y le voy a obtener su propiedad text. Entonces, normalmente él muy rápido te saca aquí la lista de propiedades que tiene, pero eso lo podemos verificar también acá. Primero, ¿qué se llama este objeto? Se llama edit1. Ok. Entonces, edit1, su propiedad text, debería asignarle a n, pero hay un problema ahí que es con el tema del tipo, ¿no? Aquí vamos a apuntar, dice no. Ahí, a ver qué dice. Sí, está tratando de hablar de datos incompatibles, porque el string que representa el edit no se puede convertir directo a signing in. Entonces, hay unas formas, str, por ejemplo, toInt, va a agarrar el valor contenido y lo va a llevar a entero. Entonces, con eso yo ya atrapé el número de elementos de la serie. Y bueno, dado el número de elementos de la serie, yo acá ya pudiera traducir mi algoritmo directamente, pero podemos ahora hacer uso de lo que se llama un proceso que genere la serie numérica. Por ejemplo, acá le puedo decir que ese proceso se llama generar fit, que genere a Fibonacci. Estoy invocando a un proceso que se va a encargar de la serie, porque todavía no sé cómo lo voy a hacer muy bien. Entonces, pero necesito enviarle a este subalgoritmo el n, que es el número de elementos de la serie. Entonces, en el entendido nuestro,
generar FIB va a generar la serie y los va a ir mostrando en la grilla que tenemos construida. Entonces, ¿cómo defino este proceso? Normalmente en C se estila decir que la definición de todo proceso que es llamado, generar FIB es un proceso que estoy llamando, pero la definición de este debe estar anterior, o sea, antes de ser llamada debe estar implementada. Entonces puedo hacerlo acá encima y ahí ponerle directamente void, porque un proceso se define con la palabra void y el nombre del proceso, que es generar FIB. Y aquí en paréntesis va el argumento o va los parámetros o datos de entrada al algoritmo, ¿sí? ¿Qué argumento tenía? Una variable entera, en este caso n. ¿De qué tipo? Unsigned int. Entonces voy a respetar el tipo, unsigned int. Y puede llamarse, por cierto, diferente. Le puedo poner num. El tema es que este n va a pasar el valor a esta variable num y dentro de este void que voy a crear aquí, en vez de n lo voy a referir como num, ¿no? Puede haber esa variación, pero estilamos en programación a poner el mismo llave que abre y llave que cierra. Entonces, ¿qué es lo que estoy ahorita mostrando en la línea 17? Estoy mostrando cómo implementar un proceso en C. ¿Cómo se lo define? Por la palabra void delante, el nombre, y entre paréntesis los parámetros definidos o las variables de entrada que necesita el proceso. Eso puede soportar muchas variables, por cierto, ahí, separadas por coma y de diferentes tipos. A continuación va la llave que abre y la llave que cierra, indicando principio y final del subalgoritmo. Ya está. Ya hemos definido el perfil del proceso. Ahora tendríamos que empezar a escribir el algoritmo que hemos pensado para generar la serie de Fibonacci. Vamos a ver un poquito el análisis que habíamos hecho. Y vamos a retomar el problema que está por acá, ¿no? E intentar ver cómo lo vamos a solucionar. Entonces, un ratito, ya que están las condiciones dadas, voy a trabajar por aquí. A ver, veamos si alguno me da una mejor idea, pues la podemos tomar. Pero, a ver, veamos la propuesta que voy a hacer, ¿sí? Lo primero es que hay que ver alguna manera de saltar de un valor a otro, ¿no? Preguntar, ¿cómo es que llego a 2? Se dijo desde el principio que el 2 va a ser resultado de la suma de los dos antecesores. Este más este. Entonces, eso me está diciendo en el fondo de que necesito identificar esos valores con nombres de variables. Entonces, este 1 y este 2 les puedo dar nombres de variables. ¿Y por qué sé que les doy nombres de variables? Porque es un valor, son valores que van cambiando de datos. Fíjense que cuando quiera generar el 3, es como si ahora el que voy a generar es el 3, pero para ello necesito apuntar al de la posición que está en el 2 y en el 1, ¿no? Entonces, ese movimiento hace de que yo sepa de que estos van a trabajar muy bien con variables. Entonces, el primer paso va a ser identificar los valores primarios, o sea, los valores iniciales, y luego a cada uno le damos un nombre para identificar. Este puede ser, por ejemplo, A, B y C. ¿Sí? Entonces, ya depende de cada uno qué nombre le da a las variables, pero de todas maneras lo que estoy viendo es que puedo partir de que para calcular C debo sumar A más B, ¿no? Entonces, sin embargo, no es que voy a hacerlo una vez, no solamente quiero generar el 2, quiero generar el 3, el 5, el 10, el 13. Entonces, como hay varios elementos que hay que generar, esto me da una idea de que necesito una estructura repetitiva. Puede ser un mientras, puede ser un para, etcétera. Entonces, ya que estamos necesitando algunos elementos del lenguaje C++,
voy a ir a la ayuda a memoria para que recapitulemos un poquito las cosas que necesitamos para poder traducir. Vámonos por acá. Hemos hablado muchas cosas, pero necesitamos inyectarnos de un poquito más de conocimientos. Y pues voy a ir básicamente a un repaso de algunas cosas que ya han sido muy sencillas de definir, como por ejemplo el proceso, que es un void, que tiene un nombre específico y que entre paréntesis puede venir o no lo que es el paso de parámetros. Acá estamos viendo que tiene un parámetro y aquí ninguno, simplemente va las llaves que cierran. En la llave que inicia y que finaliza en ambos casos. Una vez definido al proceso, acá hay algo que me gustaría enfatizar, ¿ok? Fíjense que aquí dice tipo de dato y dato, ¿no? Y pues es el parámetro. Y en este otro ejemplo, ahí hay una diferencia. Delante de la variable hay un asperfan. A esto se llama paso de datos por referencia, ¿ya? Los valores pueden pasar por valor o pueden pasar en los parámetros por referencia. En este ejemplo está pasando por valor y en este otro ejemplo con el asperfan está pasando por referencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Por referencia significa de que si dentro de este void esta variable dato es modificada de valor, es decir, si entra con 5 y por acá yo lo convierto en un 10, cuando termine el void, esta variable va a permanecer con el cambio que se hizo dentro del void, ¿sí? Entonces, esta variable, si es cambiada de valor durante el proceso, ese cambio de valor va a perdurar incluso cuando el void haya finalizado. Sin embargo, cuando está por valor, como en este caso, si hay un cambio en la variable dato acá dentro del void, ese cambio se va a perder cuando el void termine. Entonces, a veces nos es muy útil el paso de variables por referencia. Ojo, es muy útil el uso de las perfectas. ¿Cómo se llama un proceso? Como vieron ustedes, simplemente por el nombre, los paréntesis que van vacíos si no tiene parámetros y si tiene alguno, dentro del paréntesis van los valores que queremos enviar a ese proceso. Luego también la definición de una función, pues no es tan complicada, pero está asociada a un tipo de variable, ¿sí? Aquí dice tipo de variable, nombre de la función, paréntesis que abre y que cierra, vacío, y recuerden que como la función retorna un valor calculado, esta sí o sí al final lleva el famoso return value, ¿no? Que retorne el valor que calculó durante el algoritmo, ¿sí? Entonces, ahí voy a marcar con rojo lo que es importante, va el tipo de variable y va el return. A diferencia del anterior, acá vemos lo que es variables por parámetro, este es por valor que está pasando, y lo mismo también un valor por referencia, con el asperfan delante, ¿sí? Para funciones, miren, esto es muy útil, les comento. Normalmente una función retorna un valor, ahí está, su retorno del valor que ha calculado. Pero si la función necesita retornar 2, 3 o más valores, no se podría hacer bajo este esquema porque la función solo retorna un valor. Entonces, ahí es donde nos es muy útil el asperfan, ¿sí? ¿Cuándo es útil el asperfan? De repente, si tú quieres retornar 2 o 3 valores calculados. ¿Por qué? Mira, dentro de esta función, este valor ver, tú lo pudieras recalcular. Y ese recálculo o cambio de valor que hiciste en B, gracias al asperfan, va a perdurar cuando el algoritmo finalice. Y eso va a simular a que puedes generar funciones que retornen más de un valor calculado. Un valor que estuviera retornando, por ejemplo, esta función está aquí, y otro valor que va a estar retornando y de manera oculta, si le podemos ver así, es con B, porque B también va a simular el mismo hecho, porque dentro de la función se está calculando a B, o se la está recalculando, y cuando la función termina, ese recálculo perdura, no se pierde, ¿sí? Entonces, ahí es donde me parece que es muy útil lo que es el paso de variables por referencia.
¿Cómo es que se llama una función? Como la función retorna un valor calculado, entonces obviamente requiere de una variable que recupere ese valor calculado, ¿sí? Acá estamos viendo la función se llama suma, recibe dos valores, y el return que ha hecho esta función se va a asignar a la variable resultado. Entonces, esa es la forma más común de llamar a una función y ya que es asignándole a una variable el valor que recupera, ¿sí? Bueno, ahora hay que responder a esas preguntas que estaban en el aire. ¿Qué tipos de variables tenemos en C? Bueno, hay un montón, les comento, pero acá les he hecho un cuadrito donde les va a ayudar a memorizar los principales. Tenemos el int, el, el doble, y también está el string. Qué raro que se me pasó, acá lo voy a tener que anotar. El string, ojo, S mayúscula, es un tipo cadena, ¿ya? Entonces, esos serían los tres principales tipos de variables. El int, el doble y el string para cadenas, ¿ya? Ahora, existen algunas variaciones, por ejemplo, unsigned, ¿no? Yo puedo decir unsigned int y es un entero sin signo, que quiere decir que no soporta negativos. Puedo decir unsigned doble, lo mismo, no soporta los negativos. Entonces, el tema de unsigned es como definir la variable, pero sin signo, ¿no? Eh, También existe la definición del short y el long. Long int. Por ejemplo, long espacio int. ¿Qué significa long int? Significa un entero largo. Es un entero con una capacidad mayor de almacenamiento de dato numérico, ¿no? Entonces, un entero largo soporta números enteros más grandes, ¿ya? Y bueno, esas serían en resumen las variables más comunes que utilizamos en C. Entonces, en un manual de C ustedes van a encontrar que son muchos los tipos. Ahí el write, el word, el short, el char puntero. Bueno, son un montón. Entonces, en un manual de C ustedes van a encontrar más información de las variables, ¿ya? Bueno, ahora que ya hemos hablado de la definición de las variables, vamos a saltarnos directamente a lo que son los operadores. Y creo que aquí no hay mucho aprendizaje. Vamos por grupo. Operadores aritméticos. De los que no conocen mucho, vamos a hablar de el residuo o resto, mod. ¿Sí? El porcentual es un mod, ¿ya? Entre los operadores relacionales o de comparación, creo que menor igual, no hay problema. La desigualdad, ¿sí? Es un poco distinto a Visual Studio. Y la igualdad también, miren, la comparación de igualdad, a veces intentamos hacerla con un solo signo igual. Acá estoy mostrando que es muy importante recordar en la sintaxis de comparaciones de que va con doble signo igual la comparativa de igualdad, ¿ok? Y luego tenemos también el incremento o el incremento de la variable en un valor más, o la disminución de un valor de una variable en 1, que sería el menos. Entonces, estos dos símbolos los vamos a ir viendo a medida que avancemos. Para simplificar a incremento de variable o disminución de variables, se utiliza más y menos, básicamente, ¿ya? Entonces, estoy marcando con rojo lo que normalmente se olvida. Luego viene el grupo de los operadores lógicos. Tomar en cuenta. Doble Asperhan es AND o I. Doble Piper, esa raya vertical, es un O. Y la negación va con el signo de admiración para abajo. ¿Sí? Entonces ahí están los principales operadores. Ahora vamos a ensayar el uso de algunos. Esos son los que principalmente hay que tomar atención. ¿Sí? Y luego vamos a pasar, creo que ya podemos ver lo que son las estructuras algorítmicas. Bueno, esta ya pues
voy a recurrir a esta ayuda cada vez que necesite y me haya olvidado la sintaxis. Ahí está mostrándote en la ayuda memoria cómo traducir el si condicional doble, if, else. Noten que no tiene then. Noten la comparación que se está haciendo con doble igual, ¿sí? Noten la llave que abre y que cierra como begin end. Ahí está un condicional simple. Luego tenemos la estructura para, for, variable que inicia en un valor inicial, punto y coma, la comparativa hasta cuándo va a incrementar, punto y coma, cómo va a incrementar esa variable que controla la repetición. Recuerden que el más es como si dijera más 1, ¿sí? Entonces es el incremento de la variable contador, ¿ya? Entonces, y bueno, dentro de la llave va el cuerpo del para, es decir, ahí tengo que copiar todo lo que estuvo en el cuerpo del diagrama de flujo, ¿sí? También tenemos el while, ahí está, es el más sencillo, while, paréntesis, condición. La condición va con operador de comparación y operadores lógicos, ¿ya? Nuevamente la llave, principio y fin. Ahí está una estructura similar al while, pero con una notación opuesta, ¿no? Entonces, fíjense que este se llama do while. Entonces, es esta la gráfica. Significa que hace una vez por lo menos y recién pregunta si va a volver a repetir. Entonces, repite hasta que la comparación que está acá en el paréntesis resulta ser verdadera. Entonces, este repite por falso. Esa sería la relación que van a hacer. Es una estructura que repite por falso. Y acá vemos finalmente lo que es la definición del switch o el selector que vieron en programación 1. Normalmente va definida con case, el valor, los puntitos y las instrucciones que hay que hacer, ¿sí? Acá hay un ejemplo más puntual, dice, en caso de que la calificación sea 8, que la variable de calificación valga 8, imprime calificación buena. En caso de que sea 9, calificación muy buena. Y en caso de que esta variable valga 10, va a decir calificación excelente, ¿sí? Entonces el switch es como un sí condicional con varios brazos, ¿no? Recuerden ustedes eso. Eh, lo han debido ver como selector, ¿no? Entonces ahora en C++ lo vamos a conocer como el switch, ¿listo? Bueno, creo que con eso ya tengo todas las herramientas que habíamos indicado y nos vamos a ir ahora directamente a la traducción de nuestro problema a C++, ¿sí? Entonces, les he mostrado que varias herramientas que he ido pasando, ya las habíamos estado usando, y ahorita pasé varias también por alto porque las vamos a necesitar a medida que trabajemos en este problema. Bueno, más o menos ya tengo armado cómo vamos a trabajar la serie de Fibonacci. Voy a requerir 1, 2, 3 variables. Estas dos primeras variables van a empezar con 1 y esta tercera variable la voy a calcular en función a la suma de las dos anteriores, ¿no? Entonces, hagámoslo ahora en papel, ¿sí? Veamos. Un poquito me perdí, vuelvo al formulario, doble clic al botón. Estaba haciendo invocando a generar FIP y ahí estaba, ¿sí? En generar FIP, ¿ok? Definamos esas variables que dije que iba a necesitar. Un int a, b, c. Si necesito más variables, las voy a ver. Pero, a ver, necesito calcular varios elementos de la serie. Para eso lo voy a meter dentro de un ciclo repetitivo. Lo más fácil para mí es utilizar un para. Mire, for i, la variable que controla el ciclo. Y comenzando en 0, punto y coma, y menor que n, acuérdense que acá n
era el número de elementos de la serie, punto y coma, y más más. La variable que controla el ciclo es i, le estoy diciendo que aumente de 1 en 1. Ahora hay unas alertas con rojo, que puede ser porque la variable i no está definida. Entonces eso lo puedo hacer acá, y ya la alerta desapareció, ¿no? Entonces, si empieza en 0 hasta menor que n. Entonces, si n es 3, iba a ser 0, 1 y 2. De 0 a 2 son los 3 elementos que se pidieron. Bueno, el for lo único que va a hacer es ir calculando c. Recuerden que c era igual a más b, ¿no? Pero creo que ahora hay que ordenarnos un poquito más. ¿En qué sentido? A y B no eran calculados. A tenía el valor de 1 por defecto. B también tenía el valor de 1 por defecto. ¿Sí? Entonces ahora aquí vamos a hacer uso un poquito de nuestra imaginación. Yo sé que esto lo puede resolver de más de una manera alguien, pero a mí se me ha ocurrido utilizar un for. A ver, empecemos pensando en el primer elemento de la serie de Fibonacci. El primer elemento es un 1 y el segundo elemento es otra vez un 1. Entonces, a mí no me cuadra esto de que yo imprima el tercer elemento, que en este caso es C, que es la suma de 1 más 1, 2. A mí me cuadra más bien hacer una modificación que se me ha ocurrido ahorita. Miren, voy a pensar en el antecesor, es decir, el que estaba antes del primer elemento de la serie. Voy a pensar en ese, el 0. ¿Por qué? Porque ese 0 más este 1 van a llegar a ser este 1 que está aquí. ¿Sí? Creo que ese tiene un poquito más sentido. Es clásico, cuando tenemos series numéricas, utilizar un antecesor, imaginar cuál es el anterior al primer elemento para avanzar en lo que es la generación de la serie. Pero es algo que se me ocurrió, hay otras vías, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hago ahora aquí en programación. Voy a cambiar un poquito el concepto, ¿no? Bueno, el A ahora es el antecesor que es 0, el B es el primer elemento de la serie que es 1, ¿sí? Y ahora este for dice que empiece en 0 hasta menor que n. Entonces, lo primero que debería hacer ahora es imprimir el primer elemento de la serie. Y el primer elemento de la serie en este caso es B. Entonces, voy a tratar de ver si apropio un poquito esto. A ver, necesito mostrar en pantalla al primer elemento de la serie. Y el primer elemento es B. Entonces, a ver, vamos a imaginar primero el uso del show message, ¿ya? Para ir bien, ok. Pero C habíamos dicho que iba a ser la suma de los dos anteriores. Entonces, aquí estoy como que con una disyuntiva. Entonces, voy a tratar de verlo así. Le voy a decir que C igual a B. Porque yo sé, C es la suma de A más B. Entonces no es 1, C es igual a A más B. 0 más 1 es 1. Ya, C tiene la suma de A más B y ese es el 1. Bueno, acá yo ya tengo esa suma y aquí le puedo decir show message C. Entonces, vamos a ir viendo qué está pasando. C vale 1 y en pantalla sale el 1. Ok, ya salí de mostrar el 1, pero ahora tiene que volver a salir el 1, ¿no es cierto? Y es ahí donde digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque si recordamos este análisis que estamos haciendo aquí, A, B y C, este C lo he conseguido con la suma de los dos anteriores, ¿sí? Y lo que va a hacer es mostrar esto, y me va a faltar mostrar un 1. Tengo un problema porque me falta mostrar un 1 porque tiene que mostrarlo doble. Entonces, podemos hacer esto. Ok, veamos. Se me va. En el caso de que i sea igual a 0,
estoy mostrando el primer elemento de la serie, ¿no es cierto? Entonces, miren, voy a hacer un if. Si i es igual a 0, la comparativa era doble igual. Si es igual a 0, or, ¿se acuerdan que el operador lógico booleano, el doble Viper, or, si es 0, es decir, si estoy hablando del primero, o i es igual a 1, si estoy hablando del primero o del segundo elemento, que muestre el 1, pues, ¿no? O más bien, si i es igual a 0, le digo que haga un show message sin calcular del 1. Y si no es así, por else, o sea que si i no vale 0, es decir, si es 1, 2 o 3, etcétera, que C sea igual a la suma de A más B. Y que luego haga el show message de ese valor. ¿Sí? Estoy pensando, yo sé que ahorita van a ustedes arreglarlo, van a hacer un poquito mejor. Pero ahí está, un if, un else. Bueno, después de haber asignado a C el valor de A más B y de haberlo mostrado, veamos lo que pasaba aquí. Miren, después de que este C, que es este 1, ya fue A más B, entonces tiene que moverse un poquito. Tengo que prepararme para calcular el siguiente C, y eso significa que el B, perdón, el A que había va a ser igual a B, y que el B que había va a ser igual a C. ¿Sí? Entonces necesito que este que era A, ahora sea B, y que este que sea B, ahora sea C. Entonces eso es lo que me está faltando acá en mi algoritmo. Lo vamos a hacer. Bueno, aquí ya lo calculé, ya lo mostré, y ahora me falta hacer prepararla, el siguiente cálculo en todo caso, ¿no? Y eso significa que, bueno, que A sea igual a B y que B sea igual a C. Entonces, como les digo, estoy yo pensándolo, ¿ya? Bueno, un poquito no me gusta que show message esté 2 veces. Un poquito raro para mí está eso de que el show message aparezca 2 veces. De repente, aquí yo puedo idear algo, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí estoy diciéndole muestre 1, y aquí le estoy diciendo muestre C. ¿De dónde sale C? De la suma de A más B. Pero si esto que está haciendo acá, sumar A más B, en vez de hacerlo ahí, lo hago acá afuera, C es igual a A más B. Entonces le digo, si I es igual a 0, show message igual a C, y luego show message igual a C. O sea, además de ser, a pesar de que es 0, lo muestra C. Fíjate, si es I igual a 0, lo muestra C. Y si I no es 0, también lo muestra C. Entonces aquí me doy cuenta y digo, no, pues, ¿para qué voy a hacerlo así? Directamente lo saco de acá y digo, calcule C y muestre C. Y lo saco también de aquí porque ya lo está haciendo arriba. Y aquí voy a notar que cuando I vale 0, no hago nada. Pero si I no vale 0, debo hacerlo de else. Entonces, como esto es un vacío, más bien cambio la estrategia y digo que I sea distinto de 0. ¿Sí? Si es distinto de 0, entonces que venga a intercalar que A sea B, que B sea igual a C, y así sucesivamente. Entonces, estoy un poco moviendo la idea que tenía en el sentido de poder apropiar un código de tal manera de que haga lo que yo necesito. Entonces, fíjense lo que era en común, lo saqué afuera del sí condicional, ¿sí? Y lo que no era en común, lo dejé adentro de acá, para evitar un if vacío, he transformado la pregunta que había de tal manera de que el else es el que en el fondo está funcionando por acá, ¿sí? Ahora,
esto funciona en mi cabeza, ¿no? Hay que ver si funciona en la realidad. Entonces, hay que hacerle una prueba de escritorio. Yo lo que puedo hacer es ir viendo, ¿sí? A nivel una revisión por inspección. Y luego digo, bueno, me convence, o le digo al compilador que lo ejecute. Si sale mal, hacemos el trace o el seguimiento paso a paso que ahorita vamos a ver para ir identificando dónde es que equivoqué en la lógica, porque el compilador no te va a adivinar, te va a ayudar mostrándote el resultado de lo que tú has escrito, pero no te va a decir cambia esta instrucción, sube esta instrucción, elimina esta instrucción, no te lo va a decir, ¿ya? Entonces, si yo pensé bien, esto va a funcionar a la primera, pero si hay unos errores de lógica o algo que se me pasó por alto, que es muy normal, pues lo corrijo, ni bien me dé cuenta del error. Entonces, por ahora, intentemos de que funcione, grabar todo. El algoritmo está listo para mostrar resultados y lo he hecho con esto, ¿no? Control Message. Ni siquiera he tocado la grilla porque me importa ahorita qué cosa, que muestre lo que debe mostrar porque estoy apuradita. Ejecuto en la flecha verde. Entonces aquí vamos por pequeño primero, ¿no? 3 elementos, generar. Está mostrando el 1. A ver, veamos lo que está mostrando. Ok, voy a hacer seguimiento de la serie. Está bien, este era un antecesor, no necesariamente debe mostrar. Está correcto que muestre el 1. Ok, siguiente, otra vez mostró el 1. Está mostrando este. Ok, siguiente, está mostrando el 2. Ha mostrado este. Ok, listo. Vámonos entonces a arriesgarnos más. 10 elementos de la serie. Generar. 1 va. 1 va. 2 va. 3 va. 5 va. Bueno, parece que va todo. 8, 13, 21, 34. Ahorita lo vemos. 5, 5. Ponerlo de tal manera de que se vea. Ok, 5, 5. Y listo. 2, 4, 6, 8, 10 elementos. Entonces ahí están los elementos correctos. Ya estuvo. Ahora me puedo concentrar en la interfaz, mejorarla. Usa 8 message, está bien, se acepta. Pero vamos a aprovechar que sabemos un poquito de la grilla y vamos a mejorar este algoritmo, ¿sí? Como mi objetivo es hacer una demo genérica, voy a agarrar y este es mi formulario. Voy a usar otro botoncito, ¿sí? Y este otro botón le vamos a poner generar dos, ¿no? Es el segundo botón. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Lo mismo. Mi idea es tomar el mismo algoritmo, o sea, seguir llamando a un algoritmo de Fibonacci, un poquito cambiado. Bien, lo voy a copiar. Lo que hacía el botón anterior lo estoy copiando. Recupero la variable de edit y ahora voy a llamar a generar fib2, le voy a poner, ¿sí? Eso es para no perder la idea que ya tuve. Entonces, generar fib2. Y aquí voy a implementar a ese algoritmo. Este también puede ser un void con los mismos datos. Bien. Ok, ¿cuál va a ser la diferencia con el otro? Es lo mismo, pero ahora voy a usar grillo. Si estoy un poquito floja de pensar otra vez lo pensado, puedo tomar esto y decir, bueno, es la misma idea, solo que no la quería perder, entonces generé el segundo. Y la idea es reemplazar el show message, ¿no? ¿Por qué? Por la grilla. Entonces, para usar la grilla, necesito armar la grilla. Entonces,
Aquí viene un tema. En el botón 2, vamos a volver al formulario. En el segundo botón tengo que encargarme también de armar esa grilla. Yo sé que en la interfaz, cuando agarramos la grilla, le puse el número de elementos, columnas, filas, arregla el fixed, el go editing. Pero ahorita, por ejemplo, si n vale 8, la grilla se tiene que poner en 8 columnas. Entonces no me puedo olvidar de que hay que afectar también a la grilla. ¿Qué se llama la grilla? La grilla. String grid 1. ¿Sí? Y eso lo podemos verificar en el dfn by string grid 1. ¿Sí? Ok, entonces vuelvo al algoritmo. Aquí, string grid 1. Y aquí, ¿qué voy a afectar? El call count. El call count le voy a poner en el n, que es el número de columnas o el número de elementos de la grilla. ¿Sí? El row count ya está en 1, está bien. El fixed calls, el fixed rows están en 0, está bien. Entonces solamente le estoy poniendo lo que es necesario, el número de columnas que va a tener la grilla. Ya la grilla está lista. Ahora, en este aspecto, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. La grilla es un objeto del formulario. Por lo tanto, desde otro objeto del formulario, puedo acceder a la grilla sin problema. En este momento, yo, por ejemplo, estoy en el botón generar 2. Y dentro del botón no debe haber problema en acceder a la grilla, como vieron acá, accedí a su propiedad call count sin ningún problema, porque estoy dentro de un objeto que es del formulario también. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar en un void o función que no es parte del formulario? Este proceso void o función, fíjense, no es parte del formulario porque no tiene esta referencia. Esa referencia hace de que el proceso o la función sea denominada como parte del formulario. El formulario, en el fondo, es un objeto del tipo class form, ¿ya? Entonces, dentro de este objeto se pueden introducir otros objetos como los botones, la grilla, etcétera, y de un objeto a otro no hay problema en acceder, o sea, desde un botón puedo acceder a la grilla sin problemas. Ahora, la pregunta es si desde este void, que es externo al formulario, voy a poder también acceder a la grilla. Normalmente en Embarcadero no te permite en la mayoría de las versiones porque como que es un poquito incorrecto, ¿no? Es un poquito incorrecto. Entonces vamos a probar acá qué es lo que me dice cuando yo quiero acceder a la grilla, porque aquí en vez de hacer un show message, lo que yo quisiera es poner en la grilla, ¿sí? Ese valor. Entonces, ¿cómo pongo en la grilla? ¿Qué se llama la grilla? String grid 1. Voy a referir a la propiedad cells, columna, fila. La columna es la celda donde quiero poner el valor y eso está identificado por I porque la grilla arranca de la columna 0 también por el fixed calls que está en 0. Y la fila por defecto que tiene es 0 también porque es la única que tiene. Y a este valor le vamos a asignar el valor de C, que es el elemento de la serie. ¿Sí? Entonces, acá hay una alerta, dice que no reconoce aquí dice, no reconozco a string grid. ¿Ok? No sé si lo ven. Undefinite string grid. Entonces, a ver, salvemos todo. Fíjense de que acá string grid 1, string grid 1. Entonces, aquí, ¿por qué no hay problema? Porque estoy dentro del botón. ¿Qué pasó aquí? No estás dentro del botón, estás fuera del botón y él te lo está rechazando. Ahí ya está la alerta, ya debemos tomarlo en cuenta sin compilar y pensar en qué hago. Realmente es incorrecto acceder desde acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los objetos tienen sus niveles de permiso de acceso y es incorrecto desde afuera acceder a él. Entonces, una alternativa es que acá, por ejemplo, el void generar
FIP2, le pongo una coma, y le digo, bueno, también quiero mandar el string grid 1. Es decir, lo mande por parámetro. Y acá, recuperarlo y decirle del tipo tStringGrid, que sea el grid 1. Ahora, normalmente cuando hacemos este tipo de referencia a un objeto del formulario, del tipo StringGrid es un objeto, el botón, el edit, cualquiera que quiera referir de esta manera, es necesario definirlo con el asterisco. Eso le indica un puntero, ¿ya? Y ahora, como aquí le cambié de nombre, no le puse string grid 1 porque era muy largo, le cambié de nombre grid 1. Entonces ahora, cuando quiera referir a la grilla, voy a poner de la misma forma, grid 1 todo con minúscula. Y ya la alerta desaparece, porque este es este elemento que está pasando por parámetro acá. ¿Sí? ¿Ok? Miren, acá le puse su dimensión y aquí le estoy llenando cada celda con el valor de la serie numérica. Entonces, veamos qué nos dice ahora el compilador. Salvamos todo, ejecutamos. ¿Qué pasó? Otra vez. Salvo todo. Ahí está. Le voy a poner 8 elementos de la serie. Generar 2. Acuérdense que este es en la grilla. Primero reviso que están los 8 elementos. No debe haber ni más ni menos. Luego revisamos que sí, evidentemente los elementos de la serie son los correctos. Entonces estoy generando la serie de Fibonacci. ¿Sí? Bueno, alguien por ahí me dice, voy a usar un while, correcto. Puedes utilizar un while, para, eso ya depende de ti. Entonces, como ven, nosotros lo podemos pensar el algoritmo, un poquito en el análisis, más o menos se perfila de cómo va a ser, pero luego tú estás necesitando esencialmente declarar variables, eh, asignar valores a las variables, realizar operaciones aritméticas o lógicas o de comparación más bien dentro del algoritmo, y obviamente necesitas traducir las estructuras a un lenguaje que es en este caso el C++, ¿ya? En este ejemplo no hubo un operador lógico, ¿no? Los operadores de bool, ni or ni and, pero pues no hay problema en utilizarlo si es que es necesario, ¿ya? Entonces, si ahora hacemos una comparativa de las dos soluciones, básicamente son el mismo algoritmo. Si comparamos esto con este, es el mismo algoritmo. ¿Cuál es la diferencia? La salida de resultados. Entonces, de repente mi FIP2 se ve preferible porque tiene una salida bastante elegante en la grilla, que es lo deseable normalmente para lo que es temas de salida de resultados, ¿ya? Pero pues en el examen hay que ir por lo que es más rápido, que lo que importa es de que el algoritmo planteado, ojo, el algoritmo planteado debe funcionar. Eso es lo más importante. Ahora debe funcionar de la manera en que se pida, ¿no? Tampoco es hacerlo parchado, etcétera, ¿no? Tiene que ser un algoritmo funcional, donde esté claro lo que se esté haciendo y que tú entiendas cómo está funcionando, ¿no? Voy por lo último que hay que aclarar hoy. Mire, a veces realmente al ejecutar pueden aparecer 2, 3, 100, 20, 30 errores y no notamos los problemas que hay y nos obliga a ello a hacer un seguimiento paso a paso del algoritmo. Por ejemplo, si yo tengo problemas con FIP2, no en el sentido del compilador, porque el compilador ya pasa, sino en el sentido de que el resultado no es lo correcto, o sea, yo lo que veo en pantalla no es lo que se espera,
Entonces yo tengo que ver qué está pasando con el algoritmo, porque él está haciendo algo que yo no me he dado cuenta y por eso le está funcionando de una manera que yo no espero. El consejo es detener el punto de parada. Fíjense cómo lo estoy haciendo. El mouse bien hacia la izquierda, marca la línea y eso significa que cuando yo ejecute el programa y toque esta línea, él va a detenerse, haciéndome posible a mí seguir paso a paso el programa para identificar el problema. Entonces, paso 1, marco la línea a partir de la cual quiero seguir el algoritmo y luego utilizo la opción Run. Vamos a ver por acá. Bueno, tiene una opción que dice Run tu cursor. ¿Sí? Quiere decir que va a ejecutar hasta donde está el cursor marcado. Entonces ahí le damos clic. Ok, acá voy a poner un número pequeño, ¿sí? 4. Donde puse en generar 2. Entonces ahí miren cómo se ha detenido. A este lado, ahí vamos a ir marcando las cosas que tienen que notar. Aquí están las variables para que tú las sigas. El I está en 0, el C está en 0, etcétera, ¿sí? ¿Y cómo recorres? Bueno, para avanzar en esta parte donde dice Run, ahí te dice Step over F8, Raise into F7. Entonces te manejas con la tecla F7 o F8 normalmente. F7 hace de que si aquí en esta línea hubiera la llamada a un subalgoritmo, F7 hace de que entres al subalgoritmo para seguir seguimiento también dentro de ese subalgoritmo. Y F8 lo único que hace es avanzar línea por línea lo que está mirando en lo que está pisando en el algoritmo actual. Si estuviera pisando la llamada a otro algoritmo, el F8 hace de que no entre al subalgoritmo, sino lo ejecute y nosotros no veamos resultados y solamente nos muestre lo que pasa cuando pasa esa línea. Entonces, F8 es para avanzar más rápido, F7 va paso a paso, entra a los subalgoritmos que va a ir encontrando, por lo tanto hace un seguimiento más exhaustivo. Como no hay subalgoritmos, aquí da lo mismo, yo voy a utilizar F8 para avanzar. Quiero que vean lo que sucede, miren. F8, miren que A igual 0 todavía no se ha hecho. Al pasar la línea, A se va a poner en 0, miren mi cursor, ahí está. Ven 1, ahí está, ven 1, y empieza el para. De I igual 0 hasta menor que N y más más. Por defecto I está en 0, y ahí empieza. C igual a más B, o 0 en el valor de C está en 0, pero ahora lo actualiza a 1. Ahí está. Lo que no puedo ver es la grilla, ¿sí? Aunque está aquí, miren, aquí está la grilla, pero no puedo hacer un seguimiento de los valores como quisiéramos, la verdad, ¿no? Entonces ahí lo voy a seguir. Como ven, en el grid 1 no veo cambios notorios, ¿sí? No hay cambios notorios realmente, pero sin embargo las variables sí se siguen bastante bien. Y distinto de 0, falso. Sí, sigue adelante. El I aumentó a 1, miren. Ahí está, el I en 1. C es igual a más B, avanza la grilla. Y distinto de 0, falso. A, que valía en todo caso 0, ahora va a valer B, va a valer el 1. Ahí está. B va a ser igual a C. Como C valía 1 también, no se nota el cambio que hay en B. Avanza al siguiente instrucción. Al for le dice que I incrementa en 1 y avanza 2. Hace la suma, asigna, pregunta y continúa. Avanzando, como ven, el para igual 3, que era el límite superior, ya se terminó. Ahora fíjense, va a intentar el I más más. Ah, le falta 1, ¿no? Le falta el tercer elemento. Vuelve a sumar, asigna el tercer elemento de la serie, hace el cálculo o la asignación, y ahora sí se pregunta que I más más se pasó, como ya está en el cuarto elemento y solo eran 3, sale del para, y miren, terminó el algoritmo.
Entonces esto va a terminar mostrándonos en pantalla los elementos de la serie de Fibonacci, ¿no? De 0 a 3 serían los 4 elementos. Entonces, el paso a paso sirve para ir secuenciando lo que pasa en el algoritmo en la zona de variables. Y para ir viendo, ¿no? Cómo va de una instrucción a otra a medida que avanzas, ¿no? Pues les recomiendo tratar de utilizar el tracer, porque a veces nosotros construimos el algoritmo y él no saca los resultados que se esperan, y es porque se está comportando de una manera que no esperábamos, porque algo se nos pasó al momento de implementar el código o codificar. De repente un si condicional con la pregunta incorrecta. Errores comunes que cometen, por favor, es, por ejemplo, a ver, ahí, por ejemplo, si yo hago eso, miren, el compilador ya me dice, no puedes comparar, ¿sí? No puedes comparar, te dice. Entonces ahí te das cuenta. Pero si yo, por ejemplo, acá te pongo, miren, yo sé que si quisiera comparar igualdad sería así, ¿verdad? Pero a veces lo dejan así. Y cuando tú acercas, ¿no? Y te dice él, ¿qué está pasando? Dice, ¿no? ¿Qué está pasando? Dice, o sea, no comprende tu instrucción. Y usted dice, pero estoy comparando, ¿cómo él no puede? Entonces, a veces no le entendemos al mensaje, ¿no? Y ahí te está dando algunas luces de por qué le está resultando inválido. Sin embargo, pese a que lo lees, no te das cuenta. Y recuerda, las comparaciones en C son con doble igual, el distinto se hace con el símbolo de admiración para abajo y el igual pegados, ¿no? Eh, pues nada, les recomiendo tratar de leer los mensajes cuando hay error para intentar resolverlos. A veces es un simple punto y coma, mira que te olvidaste. Ahí él te dice, pero si no le entiendes al mensaje, dice punto y coma después de la expresión, o sea, te está avisando. Creo que el compilador de ahora, estos nuevos que han traído, están un poquito más claros, ¿no? Antiguamente, yo recuerdo que el punto y coma no se entendía el mensaje que salía en pantalla. Sí, era bien difícil entender que le faltaba un punto y coma en alguna zona, ¿ok? Y luego para deshacer este corte, break, que hemos hecho, simplemente acercan el mouse al punto rojo, le hacen un clic y ya se perdió, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto hoy es la traducción de los algoritmos, que no es complicado, pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Si bien acá está un buen resumen, bueno, no es tan excelente, pero me parece que es bastante útil. Ustedes tienen que hacer su propia ayuda memoria, porque cuando vamos al laboratorio, vamos a estar traduciendo. Entonces, necesitan tener a la mano cómo escribir un sí condicional, ¿sí? Cómo escribir un sí condicional doble o simple, como estamos viendo en la gráfica, cómo traducir un para, ¿sí? Cómo se puede traducir un case, o un while, o un do while, ¿sí? O el switch, ¿no es cierto? Que no lo hemos ocupado todavía, pero también es útil en muchos ejercicios, ¿no? La sintaxis, ¿no? Eh, la palabra switch, a la variable entre paréntesis, y luego el valor, ¿no? En caso de que sea el valor 8, 9, etcétera. Y el hecho de que cada parte va con esos dos puntitos, su llave de apertura y cierre, y la instrucción break que va adentro, que hace posible de que el switch funcione solamente por un punto, ¿no? Imagínate que aquí diga, por ejemplo, que la variable calificación vale, por decirte, 9, ¿no? Entonces, cuando viene el compilador dice, en caso de 8, no. En caso de 9, sí. Entonces va a venir y va a entrar aquí. Vale ejecutar esta instrucción y luego va a decir break,
¿Qué hace el break dentro del switch? Hace que el compilador de este punto salte al final, es decir, abajo de la llave que cierra el switch. O sea, el break hace que se salga del switch. Si no tiene el break, entendemos que él va a intentar continuar con las siguientes instrucciones que están abajo, ¿ya? Entonces ahí está el switch. Y bueno, con eso que les he pasado hoy y la clase anterior, tienen hartísimo para poder practicar, ¿sí? Es necesario de que se propongan ejercicios, intenten resolver, intenten hacerse su resumen de ese más básico, que tendría que ser para mí una hoja completa. Una plana donde estén los principales objetos, entrada, proceso, salida, con sus principales propiedades, que ya lo hemos resumido en la clase anterior, y la segunda plana, donde esté la definición de las variables, operadores y estructuras algorítmicas. Y con esa herramienta vamos a poder hacer buenas prácticas en laboratorio, ¿ya? Entonces, prepárense. Teóricamente este viernes tenemos ya nuestra clase en laboratorio. Debe estar ya en su boletita actualizado en la asignación de aula. Yo no me he fijado, pero teóricamente nos toca un laboratorio este viernes. Vamos a ver cómo sale. Estoy muy preocupada porque son hartos. Me preocupa y me preocupa todo. En realidad voy a tratar de armar unas clases no muy largas, lo suficientemente adecuadas para lo que necesito transmitir, pero en todo caso, también ustedes, jóvenes, deben recordar que en clase no se da todo, ¿no? Es necesario que ustedes le hagan un repaso posterior a la clase, una práctica mínimamente, y asistan pues a la ayudantía, que también son poquitas, ¿no? Que no son muchas. Las aprovechen sobre todo al principio del semestre, porque esta parte es netamente en computadora, ¿ya? Entonces, creo que no sé si hay alguna pregunta, con eso podemos concluir el día de hoy. Voy a revisar si en el chat, ahora sí no preguntaron nada. Y si hubiera alguna pregunta, no sé, dejo a ustedes. Inge, disculpe, buenas noches. ¿Va a subir la clase grabada? Estas sí, ya están en YouTube, pero me falta actualizar el enlace YouTube. Creo que en el grupo de WhatsApp lo puse, ¿no? Sí, hoy lo voy a subir al final de la noche. Y están las anteriores clases también para que les den el repaso. Y sería importante que ustedes el día viernes ya manéjense y podamos trabajar y concentrarnos en lo que son algoritmos recursivos, y ustedes se preocupen de la traducción, ¿no? Y de seguro que en el laboratorio también lo van a hacer, y ya de esa manera van a ir entrenando para que de aquí en adelante, el día del examen, solo tengan que hacer un breve repaso, ¿no? La idea de los laboratorios es de que no tengan que desvelarse, ¿sí? Entonces, pero para ello hay que hacer un seguimiento de clases, ¿no? Hay que asistir, estar presente. Si está muy lleno, ahí sí vamos a tener problemitas. Veremos cómo lo solucionamos. Es que a veces no vienen todos. Ahorita mismo, para mí, los que están presentes, entramos en el laboratorio, ¿ya? Entramos. Eh, pero de todas maneras, voy a aprovechar a toda mecha esta primera parte del uso laboratorio, porque la segunda parte ya pues es en aula, e incluso puede ser asíncrono, podemos hacerlo todavía virtual, porque es netamente pizarra, pero va a depender todo de cómo vamos, ¿sí? Entonces aprovechemos ahorita que es puro laboratorio, ¿ya? Entonces, si hubiera un cambio, les aviso oportunamente, pero el viernes nos tendríamos que ver en el 236 cuarto piso a la hora de clases, ¿listo? ¿Alguna otra preguntita? ¿No hay más? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Pasen buenas noches, jóvenes, y repasen para que el día viernes valga la pena el esfuerzo que van a hacer en ir hasta el 236, ¿ya? Hasta luego, pasen buenas noches. Hasta luego, ingeniera. Nos Hasta luego, vemos. ingeniera, gracias.
Hasta luego, nos vemos el viernes.